tardes a todas y todos los presentes. Continuamos con nuestra jornada de filosofía, la número 20. Esta es la mesa número 13, la última mesa de nuestra exitosa jornada, en nuestro segundo día. Vamos a comenzar con la ponencia del magíster Héctor Salazar Cayuleo, de la Universidad Adventista de Chile. Su exposición se denomina Inmanencia versus Trascendencia, el consultar por un fundamento para el hombre de hoy. Héctor dispone de 20 minutos, yo en los últimos 3 minutos, y también se lo aviso a los otros ponentes, les voy a avisar, disculpen, les voy a interrumpir ahí para que ya vayan organizándose y terminando su ponencia. Te escuchamos, Héctor. Ok, voy a compartir pantalla unos minutitos en estricto rigor para hacer un poquito más fluida esta cosa. Sí, creo que vamos ahí. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. ¿Se ve bien? ¿Consulto? Sí, se ve bien. Héctor, Ok. se ve bien. Muy bien, inmanencia versus trascendencia, el consultar por un fundamento para el hombre de hoy. Antes que nada, buenas tardes, gracias por la posibilidad de poder compartir un poquito estas reflexiones, estricto rigor, y poder favorecernos juntos, ¿no es cierto?, en esta búsqueda y en estas reflexiones un poquito, en contextos un poquito extraños, pero no sin embargo lejos del hombre. El consultar por el fundamento, algunos elementos importantes. La pregunta por el fundamento es fundamentalmente un modo de consultar ya no por la estructura. El consultar en estricto rigor por el fundamento hace que dejemos tras de sí la estructura y recoge en estricto rigor un pensar lo fundamental, ¿ya? Y esto es un modo distinto de darse a conocer. Esto no es precisamente el pensar de Heidegger en su texto sobre el fundamento. La filosofía, entendida desde ahora como modo de fenomenología y hermenéutica, viene en auxilio, ¿no es cierto?, de una ciencia que no ha podido vérselas con la parcelación del conocimiento. En estricto rigor, la teoría del conocimiento es precisamente el punto principal de la pregunta por el fundamento. El entramado que se hace entre el consultar y la búsqueda va dirigida hacia un dónde, ¿no es cierto?, donde el fundamento intenta cumplir su objetivo, su función de ser, a saber, define el sostén de la estructura. La pregunta por el fundamento es lo que sostiene la estructura y es la consulta que se consulta en todo caso por el hombre, ¿sí? De modo que la pregunta por el fundamento es desde luego la pregunta por el hombre, ¿sí? No lo que está adhesado al hombre, adherido al hombre, ¿sí? ¿De qué manera le llamamos a este hombre? Bueno, la colosal frase de Aristóteles en la metafísica, que, ¿no es cierto?, son logón exón, que el hombre está dotado del lenguaje que Tomás de Aquino lo va a poner como animales racionales, no hace tanto ruido bajo la figura esencial de que este es un hombre el hombre es desde luego ya lenguaje. Lenguaje no es lo que tiene, sino lo que es, lo que lo caracteriza, lo singulariza. Pero cuidado que hace ya rato Derrida nos ha señalado que ese consultar no es solo el lenguaje, sino exón, lo que sale de él. La éxtasis del hombre, en todo caso su lenguaje, el decir desde luego no es pura descripción, no es solamente ontología, es desde luego la relación del sujeto, la interioridad del sujeto, la exterioridad del sujeto. Lenguaje no es una singularidad del sujeto, sino el sujeto mismo. Pero puede ser que le llamamos acá también
hipokeinemon, es decir, lo que está debajo, probablemente la estructura del pensamiento griego que intenta dar con la pregunta del hombre mismo, ¿sí? Esto que queda, esto que está debajo, que es en el fondo la ousia, la esencia dirá Agustín, ¿sí? La ousia dirá Aristóteles, es decir, la presencia, la sustancia, lo dirán después los pensadores latinos, el subjectum, lo que queda una vez más, o la pregunta por lo que intentará hacer Demócrito, ¿no es cierto?, en la construcción atómica del sujeto, o el plumífero bípedo de Platón, qué sé yo, como quiera que sea, el consultar por el hombre, en todo caso, la misma trascendencia de este hombre, no llega a buen puerto, ¿ya? La realidad es que el hombre está en una crisis bajo su mismo concepto, ¿sí? Buber lo va a decir con claridad, este hombre en todo caso es el hombre que pregunta por todo, analiza todo, pero no puede preguntarse a sí mismo. Lo que intenta hacer Heidegger, por ejemplo, en el Ser y Tiempo, no es más que reestructurar la figura del hombre desde antaño, uh, pasando por Pablo, pasando por Agustín, y en el fondo este ser ahí es lo que dirá en alguna medida la relación de la finitud y la infinitud, cosa que ya había puesto Kierkegaard, ¿no es cierto?, en el texto de 1844, en el concepto de angustia, y que Lutero también lo había puesto previamente, la característica de la finitud del sujeto. Así las cosas, esta nueva ontología heideggeriana probablemente que quiere dejar tras de sí la metafísica, lo que ya ha querido hacer Nietzsche, ¿cierto? Y nos cuenta Bátimo en sus reflexiones, no es más que la misma reflexión del hombre que no puede dejarse tras de sí la pregunta por la trascendencia o la pregunta por sí mismo. ¿Sí? Un tercer elemento, el primer elemento, la pregunta por el fundamento, nos preguntamos ya no por la estructura, sino por el hombre mismo. Segundo, el hombre no tiene en sí mismo la concepción de una respuesta, pues es el hombre un enigma para sí mismo, lo dirá Agustín, o la síntesis dialéctica entre lo infinito y lo eterno, lo dirá Kierkegaard en el famoso texto sobre la enfermedad mortal. Pero un tercer elemento que es la ideología como ciencia, que es aquí la inmanencia del hombre. ¿Sí? En el antecedente griego el concepto más determinante es ver. ¿Sí? Y todas las concepciones del ver, lo que derivará el concepto de la inmanencia, es decir, del acercamiento no solo epistémico, ¿no es cierto?, del hombre, sino la figura propia de este acercamiento hacia una concepción de carácter inmanente, el ver del hombre, ¿sí? Teoría, ¿no es cierto? Eidos, ¿sí? Como Paul Finlander lo va a tratar en una hermosa exégesis respecto a los varios conceptos que conlleva la idea de el concepto de ciencia que quiere manejar el deslindarse del sujeto mismo, ¿sí? El mismo Platón lo va a decir, deslindarse del hombre, es decir, de la concepción sensible del hombre, y se opta por una concepción, digámoslo ya, más elaborada del pensamiento, pero en el fondo es la ausencia del hombre mismo, ¿no? Bajo la égida entre episteme y doxa, pero es la lucha entre la dianoia, ¿sí? Platónica, y la estesis. La escolástica nos entregará un problema interesante. La escolástica, recuerde que la escolástica no es más que el tomismo centrado bajo una figura aristotélica de la naturaleza.
y la escolástica nos va a poner el concepto de conciencia. La conciencia, ¿no es cierto?, con el prefijo nos dirá ciencia, es decir, la conciencia es el conocimiento que ya está establecido en la estructura del hombre, y por lo tanto el hombre ya no crea. Ha recibido de Dios las determinaciones propias de lo que son los saberes y ahora tiene que ejecutarlos, pero el hombre no crea en este aspecto. Ahí la palabra conciencia etimológicamente tendrá sus semblanzas en el pensamiento. La escolástica no es más que la construcción centrada en una perspectiva natural, ¿sí?, y que no deja tras de sí la divinidad, pero se vuelve hacia la figura de la naturaleza. Aristóteles es el intérprete del entorno y el intérprete de la escritura según Tomás. La ilustración, otro concepto fuerte que aparecerá, pondrá la ciencia ahora como acontecimiento relevante, y la inmanencia del hombre será precisamente la razón, ¿sí? El gran texto kantiano, la pregunta por la ilustración, aunque Michel Foucault no le gustará el texto, bueno, allá Foucault, acá nosotros, pero la problemática está en que la inmanencia, que es la ciencia, es decir, la pregunta por el ente, es decir, la ausencia de la trascendencia, subsume al hombre a la pregunta por eh, el desvinculamiento de lo otro, ¿no es cierto?, de la maduración del hombre, pensar solo, ¿sí? El gran planteamiento kantiano. Y nos subsume entonces en una problemática del lenguaje en que la ciencia nos habla del signo y, por ejemplo, las ciencias sociales del siglo XIX nos hablan del símbolo. La problemática estaba ya con Descartes, ¿sí?, en el famoso y hermoso texto de en el texto del discurso del método, ¿no es cierto?, en el capítulo 5, y que los gramáticos de Port Royal lo intentarán llevar en la lógica del pensamiento, que terminará siendo un problema con el positivismo en el siglo XIX y el positivismo lógico en 1955, con Wittgenstein y Russell a la cabeza. Es decir, solamente se puede decir la verdad a través de la ciencia con el signo. Las ciencias sociales dirá que no. En el siglo XIX aparecerá la problemática, la pregunta por el hombre. En la pérdida de la inmanencia, el hombre se buscó a sí mismo trascendentalmente a través de el uso de la memoria, la historia, a través de la psicología, y también a través de, por ejemplo, de la economía. Estas son las preguntas que el hombre se hizo en relación con sí mismo, ¿sí? Un cuarto elemento, para ir ya casi terminando, la cuestión del mundo del sujeto, la realidad. La cuestión del mundo del sujeto es la realidad y la problemática de la realidad. Verdad y realidad chocan, colapsan, ¿sí? La problemática filosófica de la teología, es decir, la ciencia se justifica desde una epistemología teológica. Esto es una cuestión que lo sabe cualquiera, incluso yo. Es la problemática que ha metido Escoto, Bacon y Ockham, ¿no es cierto?, siglo XIII, XIV y XV, con la gran eclosión de la Reforma. Recordar propiamente tal que la pregunta por el hombre es la pregunta por la que hace la Reforma, que hace Lutero. Antes de Lutero no se piensa la historia, y la maduración de este concepto vendrá con Leibniz, Descartes y Spinoza, en donde la famosa frase de Leibniz es nil et sine ratione, nada es sin fundamento. El principio de razón suficiente condicionará todo contexto de la realidad. ¿Qué es la realidad? Etimológicamente, ¿no es cierto? Lo real, la res, lo fáctico, lo real espacial, es decir, se piensa la realidad desde las concepciones euclidianas, cartesianas, kantianas, de Einstein también, por supuesto, y
fundamentalmente entender la realidad como lo no abarcable conceptualmente. Creo que es una postura muy interesante de Henri Ricoeur, y la concepción de heterogeneidad de la realidad, es decir, todas las disciplinas, la justificación de la interdisciplinaridad se justifica espacialmente. Yo creo que aquí necesitamos, y termino, una concepción de un antecedente que venga desde afuera, con la concepción del verbum imperius, concepción agustiniana, por cierto, la necesidad de un intérprete, ¿sí? Necesitamos poner al hombre y la ciencia, es decir, la inmanencia y la trascendencia en un diálogo, atender las limitaciones del hombre y las limitaciones de la ciencia, a la cristiandad, en todo caso, la bíblica y no la institucional, nos invita a la posibilidad infinita y al acontecimiento de la incognicidad de Dios. ¿Cómo Dios trató el problema del hombre y del pecado? Fácil para Dios. Envió a Cristo, punto. ¿Sí? Él es tanto lo eterno y lo infinito, es decir, el elemento del verbum interius, es decir, el mediador. Y Pablo y Agustín ponen de revés toda la concepción occidental, ignotis auton, es decir, de Occidente, que es... Quedan 3 minutos. Sí, y es la realidad más abarcable del pensamiento occidental. Agustín y Pablo dicen, no, nunca nos comprenderemos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Capítulo número 7 de Romanos. Y, bueno, en las confesiones Agustín dirá, soy un enigma para mí. En conclusión, hay necesidad de un fundamento, que duda cabe. Lenguaje y sujeto e ideología están en la triada de la trascendencia. Hay una crisis dialéctica y hay una sospecha que el problema no está ni en el lenguaje ni en la ideología, sino en el hombre. Esta crisis no, son palabras tales como, no se centra solo en las palabras como Cortázar nos diría, o en la problemática del hombre, como lo dirá Goethe, o en la problemática del hombre y su desesperación, como lo dirá Unamuno. Es el hombre, a fin de cuentas, carente de eternidad, y es el hombre que hoy en día se acomoda a todo, como dirá Bauman, es el hombre líquido. Así las cosas, gracias. La problemática de la inmanencia y la trascendencia es un problema serio que el hombre no puede dominar. No puede dominar porque está allí puesto de revés dos choques de mundo que problemáticamente tienen la encrucijada, ¿no es cierto?, que no pueden vincularse, a menos que haya un verbum interior, un mediador entre la realidad de mundo del pensamiento del hombre y la realidad de la ciencia, o el choque trascendental de la inmanencia y la trascendencia. Muchas gracias. Dejo de... María Luisa, no la escuchamos su micrófono. Ahí dejo sí, de compartir. ahora sí, gracias Héctor. Bueno, ahora vamos a dar paso al segundo expositor, el doctor Cristian Almonacid Díaz, de la Universidad Católica del Maule. Su ponencia se titula Emociones contra razones, consideraciones para una ampliación comprensiva de la racionalidad práctica. Cristian, te escuchamos. Muy bien, muchas El gracias. material. Muchas Bienvenido. gracias por la posibilidad de compartir, de participar con ustedes. Lo que les voy a compartir es parte, digamos, de mi investigación doctoral y que un poco refleja una de las preocupaciones que hace mucho tiempo, digamos, trato yo de seguir, que tiene que ver con cómo vincular las dimensiones afectivas con la racionalidad práctica, aquella que nos lleva, digamos, a convivir y a desarrollar nuestros comportamientos, nuestras responsabilidades, nuestros compromisos con las dimensiones éticas del hombre. Bien, entonces ese es el contexto general. Entonces, parto. Bueno, Carl Jung tuvo una experiencia que marcó su trabajo y manera de pensar. En uno de sus viajes a México se encontró con un indígena mexicano llamado Ochagua Llano, quien le dijo, creemos que los blancos están locos. Jung le preguntó sorprendido por qué los blancos estarían locos. A lo que el indígena respondió, dicen que piensan con la cabeza.
Pues claro, por supuesto que piensan con la cabeza. ¿Y cómo piensan ustedes?, le respondió Yang. El indígena le aclaró sin vacilación: nosotros pensamos aquí, y le señaló el corazón. Esta anécdota que traemos a colación nos sirve para introducir un aspecto que nos parece relevante respecto a la comprensión generalizada que tenemos de las emociones, en tanto parecieran ser opuestas a las razones lógicas. A nuestro juicio, esta errónea o dificultuosa comprensión se explica porque en el sentido común ha prevalecido la vía lógica como único y primordial modo de pensar, secuestrando con ello otros diferentes usos de la razón presentes en la historia del pensamiento. Basta con prestar una mirada a la historia de la filosofía y nos percataremos que hay pruebas fehacientes que muchos grandes filósofos, entre ellos Aristóteles, Kant, Hegel, Heidegger, Gadamer, Ortega y Gasset o Zubiri, insistieron que además del método lógico para pensar, existe el pensamiento que se elabora por medio del método experiencial. En esta vía experiencial del pensamiento, las emociones jamás entran en oposición con la razón, pues en este camino el pensamiento se permea por la revelación de lo sensible, lo histórico, lo vital, la facticidad y la temporalidad propia del ser humano. En el ámbito griego, por ejemplo, vemos que en Aristóteles estas dos vías, la lógica y la experiencial, están siempre permanentemente presentes. Y el Estarijita se mueve con la misma soltura tanto en uno como en el otro modo de comprender la razón. Gracias a Aristóteles, por ejemplo, y su retórica, poseemos una teoría bastante completa de las emociones, a las que el Estarijita denominaba pasiones. Su tratamiento riquísimo y fecundo sobre el tema hace que algunos piensen que se adelantó superlativamente a los estudios actuales sobre las emociones, observando y comprendiéndolas mejor que todos los descubrimientos psicológicos y neurocientíficos que hoy en día sugieren estar diciendo novedades absolutas. Por ejemplo, Aristóteles tenía claro que las emociones poseían excitación corporal, expresiones fisiológicas, antecedentes cognitivos, objetos intencionales, valencia como placer y dolor, y por supuesto tendencia a la acción. Ahora bien, Aristóteles concede a las emociones un elemento clave que suele pasar desapercibido. Piensa que las emociones son fenómenos ligados a la cognición, pero no como contraparte al ejercicio del razonamiento lógico, sino tiene un sentido recíproco y correlativo. Es decir, comprende que las pasiones no solamente se constituyen en fenómenos que el sujeto padece, recepciona, como pura afectación de su razón, sino también los comprende como fenómenos activos, pues las pasiones pueden originar razonamiento. Veamos cómo. Al comienzo de la retórica, en el libro primero, cuando se refiere a las clases de pruebas retóricas y está delimitando lo convincente, o está hablando de lo convincente, expresa: de otro lado, se persuade por la disposición de los oyentes. Cuando estos son movidos a una pasión por medio del discurso, pues no hacemos los mismos juicios estando tristes que estando alegres, o bien cuando amamos que cuando odiamos. Es decir, en determinados estados emocionales emergen razones que se ajustan a esos estados emocionales. Más adelante Aristóteles expresa: ahora bien, puesto que la retórica tiene por objeto formar un juicio, dado que también juzga las deliberaciones y la propia acción judicial es un acto de juicio, resulta así necesario atender a los efectos del discurso, no solo que sea demostrativo y digno de crédito, sino también a cómo se inclinará a su favor al que juzga. Quintín Racionero, ¿cierto?, el comentarista Racionero, realiza una nota explicativa de este pasaje mencionando 3 elementos que hay que tener en cuenta para su interpretación. Primero, que cuando introducen este tema en la retórica afectiva mediante esta fórmula, lo que hace Aristóteles es apelar al talante de un orador y de las pasiones de un auditorio que está siempre en relación, en la meta última de formar un juicio, porque esa es la gracia de la retórica, ¿cierto?, generar un juicio. Segundo, que esta apelación se relaciona con el discurso y su logos. Y tercero, que este logos, aquel que determina cómo presentar al orador y cómo inclinar al auditorio. Esto significa, a mi modo de ver, que las emociones dentro de un proceso discursivo y razonamiento no son accesorios o meramente secundarias. Esto es, el auditorio no se convence a fuerza de lógicas fríamente consideradas, sino que la adecuada disposición emocional
producen los adecuados razonamientos que permiten que el auditorio, entre comillas, ¿cierto?, se entienda con el orador, resolviendo el ejercicio deliberativo que los reúne. En otras palabras, es posible postular, a partir de Aristóteles, que las emociones pueden, desde ellas mismas, generar razonamientos y cogniciones, colaborando en la deliberación y en la orientación de los comportamientos. Por ello, Aristóteles concluye, como lo que sigue ahí, ¿cierto?, pues las cosas no son, desde luego, iguales para el que siente amistad que para el que experimenta odio, ni para el que está airado que para el que tiene calma, sino que o son por completo distintas o bien difieren en magnitud. Y así, mientras que el que siente amistad considera que el juicio que debe emitir es de inocencia total o de poca culpabilidad, al que experimenta odio le sucede exactamente lo contrario. Un tema diferente es el nivel de asertividad o adecuación que estos juicios provenientes de la emoción puedan tener. Es decir, si son válidos como juicios en función de su evidencia. Esta cuestión no es lo que yo pretendo destacar ni resolver aquí, sino que principalmente quiero mostrar que en la idea de Aristóteles parece sugerir que las emociones no solo son afecciones que se padecen, sino que también son actitudes, predisposiciones, o dicho de otra manera, las emociones originan razones. Tal como muestra más actualmente Nancy Sherman al hablar de una agencia emocional. La racionalidad la identifica como una agencia emocional que nos permite modificar nuestras emociones de tal modo que somos responsables de ellas, que existe un continuo entre padecer emociones y querer actuar sobre ellas, que somos agentes de lo que nos mueve emocionalmente hablando. No, y no solo de la filosofía, y este es un punto interesante para dialogar con otros ámbitos, ¿cierto?, y con otras áreas del saber, no solo desde la filosofía es posible concebir esta relación. Complementariamente, ¿cierto?, las emociones, uniendo razonamientos, también han sido parte de los estudios de las neurociencias últimamente. Por ejemplo, cuando Antonio Damasio, ¿cierto?, expresa la relación de las emociones y los razonamientos en términos neurocientíficos, dice lo siguiente. En términos sencillos, el núcleo del cerebro antiguo maneja la regulación biológica básica, el sótano, mientras que arriba la neocorteza delibera con sabiduría y sutileza. En el piso de arriba, en la corteza están la razón y la fuerza de voluntad, mientras que en la planta baja, en la subcorteza, está la emoción y todos esos asuntos débiles y carnosos. Esta descripción nos ayuda a captar la complejidad del funcionamiento del cerebro y que su estructura biológica es extremadamente dinámica. Además, nos hace pensar que esta aparente dualidad entre aspectos emocionales y racionales no está, pues es el mismo cerebro el origen de uno como de otro proceso mental. El aparato de la racionalidad, siendo neocortical, no funciona sin el aparato que regula las operaciones más básicas biológicas. La naturaleza parece entonces haber construido el aparato de la racionalidad no solo encima del aparato de la regulación biológica, sino a partir de este aparato, digamos, más básico y fundamental y natural. De modo que la neocorteza y el núcleo cerebral más antiguo trabajan en modo participativo y a base de una actividad que es concertada. La pregunta que surge entonces, ¿de qué manera se alinean estas funciones, las emotivas, ¿cierto?, y las racionales? La respuesta de Damasio es que son las emociones los aspectos centrales de la regulación biológica, los que proporcionan el puente entre los procesos racionales y los no racionales, o dicho en otras palabras, que las emociones y los sentimientos desempeñan el papel de guía cognitiva, más de lo que nuestros supuestos constructos intelectuales pueden querer aceptar. De allí que Damasio exprese, ¿cierto?, que las emociones y los sentimientos, que son básicos para la idea de racionalidad, son una poderosa manifestación de impulsos, instintos, también parte esencial del funcionamiento de nuestra razón. En la razón, entonces, ¿es la razón, entonces, pura claridad lógica y exacta? Parece que a partir de estos antecedentes tenemos que responder que no. Es decir, emerge para nosotros la necesidad de pensar una representación, un concepto de racionalidad en términos más amplios de lo que hasta ahora se acepta, para dar paso a lo que podemos denominar razón sintiente, ¿cierto? Sabemos que esa idea de razón sintiente pertenece a Zubiri. Yo aquí lo uso en un sentido lato, pero es para tratar de buscar un concepto que me ayude a mí a ampliar esta concepción de racionalidad, no solo lógica, sino también afectiva. En el caso de Antonio Damasio, lo que él propone es la famosa teoría de los marcadores somáticos,
que incorpora, ¿cierto? Y que se constituye en el mejor argumento que él tiene para hacer contrapunto a las corrientes racionalistas, en cuanto negadoras de las emociones para la obtención de los mejores resultados y la guía de la conducta. En términos muy sucintos, un marcador somático, según Damasio, se origina en la comprobación que no todos los procesos biológicos detrás de un razonamiento culminan en una respuesta exclusivamente racional. En la base de un marcador somático está contenida la información guardada en nuestro hipotálamo, recordemos, ¿cierto?, que es el sustrato cerebral más básico, constituida sobre la base de experiencias pasadas, en el que se han emparejado estímulos y estrategias de respuestas adecuadas a este estímulo. Aquí viene la cita que les estoy mostrando en la pantalla. La mente, dice Damasio, no está en blanco al comienzo del proceso del razonamiento. Antes, al contrario, está repleta de un variado repertorio de imágenes generadas por la complejidad de la situación que se enfrenta, que penetra y sale de la conciencia del lector en un espectáculo demasiado rico para que aquel dé cuenta cabal de ello. Se trata entonces de la cuestión de la memoria en el hipocampo, como posibilidad de acceso a imágenes o representaciones que ya no son simplemente visuales o olfatorias, sino auditivas, sino una mezcla de ellas. Un marcador somático entonces es el mecanismo por medio del cual nuestro cerebro se ahorra digresiones que pueden conducir a procesamientos racionales excesivamente largos. Tan largos que los resultados a los que nos puede conducir pueden estar fuera de tiempo si tenemos muchas decisiones que tomar. Es como una especie de, el marcador somático es como una intuición que se adelanta a nuestro razonamiento, ¿ya? Esta marca somática recoge experiencias previas, reúne estímulos y respuestas que conciben como buenas o malas, acordes o desacordes respecto a la situación a la que nos enfrentamos. Así, cuando un resultado negativo a una determinada opción o respuesta aparece en la mente, aunque sea fugaz, se experimenta un sentimiento, una emoción desagradable en las entrañas y permite decidir mediante un proceso de alarma automática, de que, oye, esto no está bien lo que estoy haciendo, ¿vale? Es consciente Damasio que este mecanismo no reemplaza un ejercicio racional. Esto es muy importante, ¿ya? Entenderlo. Porque no se trata de una cosa por la otra, no se trata de un emotivismo, digamos, que rechace y volvamos a la contraparte, sino que lo que presenta es que los marcadores somáticos son una alternativa complementaria, dice, una disposición, una predisposición compatible y muy funcional con el comportamiento racional, personal y social, a partir de los cuales las personas forman, digamos, su comportamiento, conforman sus decisiones, ¿ya? Y guían sus comportamientos, ¿ya? Pues la mayoría, dice Damasio, la mayoría de los marcadores somáticos se crearon probablemente en nuestro cerebro durante el proceso de educación y socialización al conectar clases específicas de estímulos con clases específicas de estados somáticos. Es decir, se adquieren mediante experiencia y por la influencia de las circunstancias externas modeladas por las convenciones sociales. Lo que destacamos aquí, ya terminando, ¿cierto?, es que las razones para actuar no siempre son elaboraciones concienzudas que redundarán en los comportamientos adecuados, ¿cierto?, o normativos. Es decir, podemos pensar que la razón tiene un sentido más amplio en el cual las emociones poseen un rol que no se puede eliminar ni dejar de considerar, pues el organismo incluye al cuerpo y la mente, ¿cierto?, a las emociones y las razones, a los sentimientos y las cogniciones, todas ellas en relación permanente con su entorno. Ahora, ¿qué efecto, cierto, qué consecuencia puede tener para la comprensión de la vida práctica o de la vida ética? Y aquí con esto termino, ¿cierto?, citando a Adela Cortina, respecto a precisamente este aspecto que para mí es cierto fundamental. Cualquier razón humana se ha ido haciendo a lo largo de la biografía personal, prefiriendo desde unos valores u otros, prefiriendo desde unos sentimientos u otros, prefiriendo desde la relación con otros que también me constituyen. No se puede meter bisturí y separar... Quedan 3 minutos, disculpa. Sí, con esto termino. No se puede meter bisturí y separar tajantemente la razón del sentimiento. No se puede hablar del mundo moral solo tratando de ponerse en el lugar de otros cuando esto resulta felicitante. Pero también desconoce el mundo moral quien carece de esos sentimientos. O sea, es que siguiendo ciertas tradiciones fenomenológicas, éticas fenomenológicas como la de Max Scheler, esta idea de que finalmente a través de las emociones, los sentimientos,
podemos intuir, captar los valores que nos hacen partícipes del mundo moral en toda su riqueza. Muy bien, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Cristian. Bueno, ahora damos paso a nuestra tercera ponente. Ella es la magíster Claudia Calderón Melnik de la Universidad de Chile y hoy nos trae la ponencia titulada El sentido de lo humano, 5 voces judías tras Auschwitz. Paula, te escuchamos. Muchas gracias, María Luisa. Les vengo a compartir también, como decía el ponente anterior, parte de la investigación que estoy realizando para mi doctorado en la Universidad de Chile de filosofía, y contarles un poco los avances de esta investigación que giran en torno a pensadores de origen judío del siglo XX que han reflexionado en torno a la catástrofe, a la noción de catástrofe y en específicamente a la catástrofe del Holocausto, o como se dice en hebreo, ¿cierto?, de la Shoah. En específico, se trata, en este caso, porque se puede ampliar a más pensadores, de Kafka, Benjamin, Hannah Arendt, Jonas y Anders. Si bien Kafka no es un filósofo, a través del análisis, ¿cierto?, de sus escritos uno puede sacar muchas reflexiones filosóficas y por eso, ¿cierto?, se incorpora en este corpus. Como les decía, como pensadores de origen judío, todos de habla alemana, que han reflexionado principalmente en torno a dos conceptos. Uno sería su propia condición judía o judeidad, que entra en tensión con su judaísmo, que sería un concepto, la tensión entre judaísmo y judeidad. Y un segundo concepto, el de situación límite, y para eso nos vamos a basar en el pensador Jasper, que fue maestro, ¿cierto?, de Hannah Arendt, muy cercano también a Hans Jonas, y como, un poco como decía Cristian recién, la experiencia de vida de estos escritores, de alguna manera, es la hipótesis, ¿cierto?, marca también sus escritos, ya que ellos, como dice Reyes Mate, sobre todo en el caso de Benjamin y Kafka, se los puede denominar como avisadores del fuego. Si bien Benjamin y Kafka no estuvieron presentes en la Shoah o en el Holocausto, entendiendo la expresión máxima de este hito con Auschwitz o la solución final, tanto Kafka como Benjamin en sus propios escritos, dice Reyes Mate, anticipan lo que iba a ser esta catástrofe. Por otra parte, Hannah Arendt la podríamos situar como una especie de bisagra, ya que Arendt va a reflexionar en el antes del Holocausto, mientras ella misma es perseguida por los nazis. Ella empieza a escribir sus primeros textos acerca de por qué fracasa el proceso de integración de los judíos a la vía alemana, que comienza este fracaso, dice Arendt, desde la misma modernidad. Luego, mientras es perseguida por los nazis y ella vive su exilio en Francia, reflexiona sobre qué significa ser una patria y un refugiado. Entonces, mientras está sucediendo el genocidio, ella empieza a reflexionar sobre lo que significa el no ser ciudadana alemana, lo que significa la persecución, lo que luego, una vez que ella se entera de lo sucedido en Alemania, de Auschwitz, va a reflexionar el resto de su vida, digamos, sobre por qué surgen los totalitarismos, como en su libro Los orígenes del totalitarismo, luego la banalidad del mal, ¿cierto? ¿Por qué surgen este tipo de criminales como Eichmann? Para luego, en el último periodo de su vida, que es el que yo estoy principalmente investigando en mi tesis, va a investigar sobre la nueva necesidad de pensar. De alguna manera, cómo esta experiencia vital que ella misma sufre, y sobre la que ella misma dedica prácticamente toda su vida a investigar, va a repercutir en nuevas necesidades de comprensión para definir lo que es el pensamiento, la responsabilidad y ser una persona moral. Finalmente, podemos incorporar a este corpus donde teníamos a Kafka, Benjamin y Arendt, a Anders y Jonas, que van a reflexionar luego del Holocausto. De alguna manera el Holocausto es el hito o la situación límite que va a unir a todos estos filósofos. Kafka y Benjamin desde el antes, Arendt como una bisagra de todos estos momentos, y Jonas y Anders van a reflexionar sobre el futuro, ¿ya? Sobre la necesidad de replantearse la noción de imaginación y volver a señalar una ética de la responsabilidad con nuevos imperativos categóricos. Ya que el postulado es que la experiencia de vida tiene mucho que ver con lo que ellos van a escribir,
es interesante si uno se mete a los datos biográficos de estos personajes, cómo todos ellos se conocieron en un momento. Al menos Jonas con Arendt fueron muy amigos, muy cercanos. Junto con Anders fueron discípulos de Heidegger. Y Anders incluso fue el primer marido de Arendt, ¿cierto? Y va a ser primo lejano de Benjamin. Entonces todos estos pensadores se estuvieron leyendo entre sí, intercambiaron sus textos, y podemos plantear cómo sus vidas se van a ver cruzadas con lo que escribieron. Lo primero que podemos decir es que la obra de estos 5 pensadores, ¿cierto?, que van a reflexionar en torno a Auschwitz como un faro que los liga en el antes, el durante y el después del Holocausto, van a poner en tensión lo que Arendt denomina la judeidad. ¿Y qué quiere decir la judeidad? La judeidad quiere decir, como ella señala en una carta que le escribe a Gershom Scholem es un cabalista, o sea, es un lingüista y filósofo alemán de la misma generación que estos pensadores, y trae, ¿cierto?, el misticismo judío al siglo XX, y lo dado, le dice Arendt en una carta a Gershom Scholem, es todo aquello donde no ha intervenido nuestra iniciativa, es lo dado. ¿Y qué quiere decir lo dado? Quiere decir que todos nosotros nacemos en un determinado momento o presente político, como dice Arendt, donde no ha intervenido nuestra iniciativa. Ninguno de nosotros al nacer eligió la familia en la que íbamos a nacer, la clase económica, social, cultural, la religión, etc. Entonces, de esta manera, la judeidad es aquello que nos fue otorgado al momento de nacer y que no ha sido elegido por ninguno de nosotros. Entonces, frente a un pueblo que durante el Holocausto era perseguido, cada uno de estos individuos que era miembro de este pueblo tuvo que tomar una decisión de qué hacer con esta condición dada, qué hacer con su judeidad, que también uno lo podría llevar a otras identidades culturales como la cristiandad, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago con esto que me fue dado al momento de nacer? ¿Cómo lo articulo en la esfera pública siendo que soy perseguido en esta catástrofe? Con esta condición existencial, dice Arendt, que me fue otorgada con este presente político. Y eso va a ser distinto del judaísmo, porque Arendt va a definir el judaísmo en los términos más conocidos, como un pueblo, ¿cierto?, que se compone de distintos elementos, como tradición, cultura, religión, historia, folclore. Y eso, dice Arendt, yo lo puedo aceptar o rechazar, pero la judeidad, de alguna manera, es mi condición existencial que me cruza y de la que no es tan fácil desligarse. Entonces estamos en el escenario de una catástrofe como es el Holocausto, donde los individuos eran señalados por su condición dada, pero a la vez ellos también sentían esta condición existencial. Y por otro lado, no solamente estos autores se vieron cruzados por la tensión entre su judaísmo y su judeidad, sino que también se vieron cruzados, como les señalaba al principio, por la situación límite. ¿Y qué quiere decir estas situaciones límites? Las situaciones límites, nos dice Jasper en su libro Filosofía, se relaciona con aquellos momentos que van a quebrar las situaciones concretas. Las situaciones concretas nosotros planeamos, uno puede organizar lo que va a hacer mañana, pasado, y tiene una agenda donde puede planificar. Dice Jasper, nuestra experiencia empírica, la realidad, lo concreto, lo material. Sin embargo, lo que hacen las situaciones límite es romper nuestra vida concreta y obligarnos a filosofar de alguna manera. Puede ser que uno odie la filosofía y no quiera ninguna conexión, pero las situaciones límites te golpean tan de frente, dice Jasper, que no te queda más que hacerle frente a través de la filosofía. Y es así, cuando articulamos estas situaciones límites a través de la filosofía, dice Jasper, es que podemos trascender y llegar a la existencia, ¿ya? Que es lo que Heidegger llama como Dasein, pero Jasper le va a llamar la existencia o el ser sí mismo, que es distinto de nuestra existencia empírica. Y el Dasein para Jasper va a ser distinto que para Heidegger, porque el Dasein para Jasper se va a vincular con nuestra experiencia empírica, mientras que para Heidegger en el Dasein, ¿cierto?, se jugaba el ser. Es importante destacar que tanto Jasper como Heidegger, en un principio al menos, tienen una relación bastante cercana y juntos van a elaborar esta filosofía de la existencia. Pero ¿cómo se pone en juego en estos filósofos estas dos variables de judeidad y judaísmo, y por otro lado las situaciones límites? Por un lado podemos decir
que para Kafka, enfrentado a su judeidad y judaísmo, en el periodo anterior a la Shoah, sobre todo en sus textos El Castillo y El Proceso, va a reflejar, de acuerdo con la lectura que Arendt hace de Kafka, a los parias, a las personas o grupos o individuos que son perseguidos y no son aceptados por la sociedad mayoritaria, y aún así tratan de integrarse a la sociedad mayoritaria. En El Castillo vemos a un K, un agrimensor, que llega al castillo y de una u otra forma nunca es aceptado. Se le dice finalmente, tú no eres de aquí, eres un extranjero, no eres nadie. Y al final lo que busca acá, o Kafka, es los derechos, ¿cierto?, humanos de las personas, es el ser un ciudadano. Y Arendt va a vincular esta búsqueda de los distintos K de las obras de Kafka, que puede estar también en El Proceso o en El Castillo, como la búsqueda que tenía el judío en el periodo previo al Holocausto de lograr un lugar en la vida alemana o la vida europea, lo que finalmente nunca se logra y termina sucediendo el Holocausto. Esta búsqueda de pertenecer, de tener los derechos humanos, de ser un ciudadano, que como nos dice Arendt, durante todo el siglo XX y durante toda la modernidad los judíos no habrían conseguido. Asimismo, Kafka tiene todo un conflicto interno, lo que vemos en su carta al padre, en función a su propia judeidad. Él le va a criticar a su padre cómo no fue capaz de transmitirle la herencia judía. El padre de Kafka había vivido en el gueto o las juderías judías durante fines del siglo XIX. Sin embargo, cuando empieza la vida judía en la ciudad, se empieza a perder esa herencia judía que tenía más que ver con la religión. El judaísmo se empieza a secularizar y se empieza a perder la vida espiritual propiamente judía o el legado judío. Entonces Kafka le va a reprochar a su padre no solamente que no es capaz de transmitirle la herencia judía, sino que tampoco lo valida, ¿cierto?, en su búsqueda literaria. Situación muy similar a Benjamin, y es muy interesante porque tanto Benjamin como Kafka son avisadores del fuego, están en el escenario anterior al Holocausto. Benjamin también va a tener estos problemas con su padre y va a reflejar que el judaísmo o la judeidad, más bien la judeidad en ese periodo, se va a transformar más en una clase económica, burguesa, culta, que en una transmisión espiritual del judaísmo. Entonces, como de alguna manera el judaísmo se empieza a quebrar, deja de ser la pertenencia a un pueblo o la pertenencia a un sentido espiritual, y se empieza a vincular con un quiebre de identidad. ¿Y qué más moderno, cierto?, que este quiebre de la identidad de los individuos? Arendt nos dice que este quiebre que empieza a surgir en los individuos judíos va a ser finalmente el quiebre que se produce en el hombre moderno. ¿Quién soy yo frente a una sociedad que me pide secularizarme para ser un ciudadano? Y quién soy yo mientras pierdo también mi identidad cultural y quedo en un limbo. Y en el caso de los judíos esto se acrecentaba aún más antes del Holocausto, porque no eran realmente aceptados por la sociedad mayoritaria. Entonces quedaban como en territorio de nadie. No eran aceptados por la sociedad mayoritaria, y a la vez tampoco querían seguir articulando en sus comunidades de origen, que no les daba toda la herencia espiritual que estaban buscando. Entonces quedan en un territorio en la orilla, o en un territorio muy paria, va a decir Arendt, de muy marginados sociales, tanto sus propias comunidades de origen como de las sociedades mayoritarias. Luego, como les comentaba, viene Hannah Arendt como una especie de bisagra, ¿cierto?, que va a analizar el antes, el durante y el después del Holocausto. Y ella va a reflexionar sobre todo sobre el fracaso del proceso de integración de los judíos en Alemania durante la modernidad, que comienza más o menos en el siglo XVII. Y lo que Arendt va a reclamar es que, de alguna manera, si tú eres parte de un pueblo paria, como era visto el pueblo judío en Alemania, tú te debieras organizar políticamente para integrar a la sociedad. Lo que va a decir Arendt es que la mayoría de los judíos durante la modernidad trataron de integrarse de uno en uno a la sociedad mayoritaria, cediendo muchas veces a las exigencias que las sociedades mayoritarias tenían para su integración, sin unirse entre ellos y buscar una integración política unificada. Arendt esperaba una especie de movimiento civil como el de los afroamericanos para que los judíos se hubiesen organizado en la modernidad. Ahora uno podría plantear cómo estos judíos se podrían haber organizado de esa manera, criticando a Arendt, si es que esas nociones de pluralidad o derechos humanos ni siquiera estaban instauradas en el siglo XVII y XVIII. Entonces, de alguna manera Arendt nos quiere advertir que bajo este
fracaso en el proceso de integración que tuvo el pueblo judío a la cultura alemana, siendo considerado como paria durante toda la modernidad, es como una advertencia para otros grupos o pueblos o individuos que son discriminados por la sociedad y que están sufriendo la no integración política, para estar atentos a este proceso de integración, ya que para Arendt, si este proceso de integración no es político, está condenado al fracaso y a los genocidios finalmente. Y es por eso que Arendt, años más tarde, cuando ya se entera de lo sucedido en el Holocausto, va a hacer todas sus reflexiones sobre la necesidad de la organización política, ¿ya? Y eso ya lo podemos ver en La condición humana, y va a seguir en este análisis que ya lo vemos en Eichmann en Jerusalén, y sobre todo en su libro Responsabilidad y Juicio, donde Arendt nos va a decir que es sumamente importante volver a pensar en las nociones de pensar. Ella se va a fijar en la figura de Eichmann y nos va a decir en su texto Banalidad del Mal, que le costó a ella misma convertirse en una paria, y esto a propósito de la experiencia de vida vinculado con lo que uno escribe. Ella tiene muy clara esta noción de paria, de lo que significa ser excluido por la sociedad mayoritaria en cuanto a su propia biografía. Sin embargo, las vueltas de la vida van a hacer que ella misma sea discriminada por muchas comunidades, ¿cierto?, de Israel o Europa, por sus planteamientos sobre Eichmann. Entonces ella misma va a estar en un periodo siendo doblemente paria, por su propia comunidad de origen y por la sociedad mayoritaria, y en este caso Arendt le va a denominar a esa exclusión como la del paria consciente. Ella elige ser una paria consciente, una persona que es discriminada, un poco la figura de Sócrates. Paula, quedan 3 minutos. Ya, bueno, no alcancé a explicar todo, y al final Arendt va a terminar, ¿cierto?, explayándose sobre qué significa la responsabilidad y qué significa volver a pensar, porque para ella la situación límite clave del siglo XX, ya sé, ahí quería llegar, va a ser el totalitarismo nazi. Entonces ella va a tomar este concepto de Jasper, que sería la situación límite, este momento que me permite trascender y me saca de alguna manera las situaciones concretas, y ella va a plantear sus nociones sobre el pensar desde la situación límite del Holocausto. O sea, cómo esta catástrofe, si bien fue el momento y el asesinato de millones de personas, es una invitación desde el dolor y desde el sufrimiento para volver a reflexionar sobre qué significa pensar dialógicamente, qué significa ser una persona moral, y cómo esto solamente se logra tomando conciencia de uno mismo para luego salir al encuentro y el diálogo con los otros. Solamente para terminar, porque me quedan 2 minutos, Jonas y Anders, para no dejarlos afuera, van a reflexionar sobre el futuro, ¿cierto? Y sobre todo Jonas, y eso lo quiero destacar porque no es muy conocido, desde la ética judía va a pensar, desde el Génesis y la teoría de la creación, va a pensar en la necesidad de resguardar hacia el futuro toda vida auténtica, considerando toda vida auténtica tanto el ser humano como toda la vida en el planeta, tanto en el presente como en el futuro. Y eso tiene sus raíces también en la ética judía y en su propia biografía desde la judeidad. Gracias, Paula. Bueno, gracias Gracias. a nuestros ponentes. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que están en el chat. Bueno, hay algunas acotaciones o preguntas. Voy a ir leyendo. Primero para Héctor. Raúl Pineda menciona lo siguiente: podríamos señalar que el fundamento es un concepto polisémico. Si consideramos el fundamento como la base desde la cual el hombre se construye, podríamos decir que este fundamento varía de acuerdo a la época. Por tanto, habría una diversidad, está por ahí un ruido, habría una diversidad de concepciones al respecto. Otro elemento que lo diferencia es, por ejemplo, un fundamento teológico en oposición a un fundamento agnóstico. Haz una pregunta, bueno, es un comentario, que te lo dejamos, Héctor, y te voy a plantear la siguiente pregunta también, si te puedes explayar un poco. De Andrés Contreras, pregunta lo siguiente: ¿cómo construye la filosofía la dualidad de Dios, del Dios trascendente e inmanente que se trabaja en la teología? Sí, ahí está. ¿Las preguntas? Sí, me parece bien el aporte, aunque me parece no compartir un poco la idea de fundamento que se expresó hace poquito, pero allá vamos todos pensando un poco distinto y me parece bien.
La problemática de la dualidad, bueno, ¿qué voy a decirle? El único que intentó liberarnos de eso fue Plotino, curiosamente. No pudo. La dualidad se exacerbó tanto más cuando Agustín hace su propuesta. La dualidad occidental no puede ser superada, no ha podido ser superada en modo alguno. Ni la ciencia, ni la psicología, ni la neurociencia, solo nos plantearon las múltiples dimensiones como el hombre se desarrolla hoy en día. La concepción, el agnosticismo, muy popular en el siglo I, los estudios hechos en el siglo II y tercero, solo vienen a recoger la problemática, pero tampoco traen una respuesta hacia eso. ¿Sí? Tampoco tienen una solución. Parece ser, concluyo aquí, que la problemática central de Occidente no será superada, es decir, no puede subsumirse la realidad que caracteriza la dualidad occidental. Incluso cuando Heidegger quiso hacer el ejercicio, pues se tuvo que valer de la problemática, ¿no es cierto?, dialéctica del sujeto, infinito, ¿no es cierto?, el concepto de temporalidad y de eternidad. No hay quien pueda establecer esa problemática. La queja incluso de Nietzsche, en donde prácticamente se deja en bancarrota y se opta por una metafísica, no es tan cierta, porque cuando Nietzsche quiere construir este nuevo hombre, lo hace desde una perspectiva todavía un reensamble de la concepción cristiana occidental, y otra vez la dualidad. Es decir, no, Occidente no tiene cómo liberarse de la dualidad, pues es precisamente el jaragma o el estigma, o como lo dicen en español castizo, la característica de Occidente, su propia marca. Gracias, Héctor. Bueno, ahora Raúl Pineda también hace otro comentario. Este va dirigido para Cristian Almonacid. También hay una pregunta de Marco Antonio Ramos también para Cristian. Voy a leer el comentario de Raúl y luego la pregunta de Marco Antonio Ramos. Raúl menciona lo siguiente: históricamente el modo lógico racional de pensar se inauguró con los griegos. Las culturas anteriores, China, India, precolombina, poseen formas de pensar que se vinculan más con el emocional que con la racionalidad lógica. Está ahí el comentario de Raúl. Quizás te puedes explayar un poquitito en ello, Cristian. Y Marco Antonio Ramis menciona lo siguiente: no cabe duda que el ser humano es complejo en sus acciones, pero los afectos, sentimientos, deseos, impulsos reflexionan, deciden, eligen. Cristian, por favor. Bien, muchas gracias por las observaciones y la pregunta. Lo primero que se me ocurre respecto a la primera observación del profesor Pineda es que, a ver, yo a propósito, digamos, de las citas que intenté mostrar de Aristóteles, yo no estoy tan seguro que debamos la insistencia en el método lógico racional a los griegos. Yo creo que había en ese momento histórico, en el origen de la filosofía, una más bien amalgama, una presencia, digamos, de ambas dimensiones, la experiencia y las dimensiones lógicas de la racionalidad, estaban bastante más vinculadas. Creo que el punto de quiebre que se da desde el punto de vista del triunfo de esta perspectiva, digamos, de la racionalidad lógica, tiene que ver con la modernidad, fundamentalmente con la inauguración del pensamiento cartesiano. No tan directamente, ¿cierto? Porque efectivamente Descartes también considera las dimensiones afectivas como una expresión del yo pensante, pero creo que a partir de esa vinculación con un tipo de concepción de la cognición abstraída, totalmente separada de las experiencias corporales, tal vez fue el origen finalmente de esta absoluta desvinculación. Concuerdo también que tiene que ver mucho con nuestras cosmovisiones. O sea, nosotros, ¿cierto?, somos hijos también de otro tipo de cosmovisiones desde el punto de vista cultural que no han prevalecido. Entonces, con mayor razón,
Por eso es interesante la observación del profesor Pineda. Desde mi punto de vista, con mayor razón necesitamos nosotros repensar esta manera como tenemos de involucrarnos con la racionalidad. Respecto a la pregunta, también me parece muy, muy interesante, justamente uno de los grandes temas que yo he tratado siempre en el trabajo que estoy realizando, que he realizado, ¿cierto? Trato siempre de encontrar una manera de expresar en el que trate de no hacerme cargo de las perspectivas que dividen nuestra racionalidad. ¿Vale? Porque si uno lo mira bien, ¿cierto? La pregunta va en la línea, bueno, los afectos parece que eligen, deciden o no. Entonces yo inmediatamente diría, no, en realidad no, porque no hay emociones sin una capacidad de racionalidad que me permita a mí decidir. ¿Vale? Pero por otro lado, tampoco puedo decir que hay una estricta irracionalidad absoluta que me va a ayudar a decidir sin la dimensión afectiva. O sea que la contraria tampoco es correcta en ese sentido, desde mi punto de vista. Estoy pensando, por ejemplo, en la filosofía o en la perspectiva de Kant respecto a esta idea de que no hay ninguna razón tan hercúlea que me lleve a mí a hacer lo que debo. Porque la racionalidad por sí misma, sin la incorporación de estas dimensiones afectivas, ¿cierto?, es incapaz por sí sola de dirigir los comportamientos. Por tanto, yo concibo la idea de que racionalidad, desde el punto de vista lógico, ¿cierto?, y racionalidad desde el punto de vista afectivo, son una manera que nosotros tenemos también de pensar y racionalizar. Por eso esta invitación a ampliar al menos nuestro concepto y nuestra concepción de racionalidad práctica. Y lo otro aspecto que me gustaría también el profesor Ramis también comentar, si es que le resulta de interés, es que hay, desde el punto de vista filosófico, teorías actuales respecto a enfoques cognitivos de la comprensión de las emociones. Por ejemplo, la filósofa Martha Nussbaum es una filósofa, ¿cierto?, que considera que las emociones tienen ese carácter evaluativo y cognitivo, que permiten, digamos, desde el punto de vista de nuestra racionalidad, digamos, práctica, visualizar, evaluar el contexto para las tomas de decisiones. En esa línea hay otras personas, como otros filósofos científicos también. Seligman, por ejemplo, estoy pensando con su teoría de la indefensión, también va por la línea de las emociones en términos de evaluación de contextos para la toma de decisiones. O sea que ha habido una transformación, o al menos se ha ido avanzando, ¿cierto?, una transformación de la comprensión de las emociones en términos de que han roto esta idea ha roto un poco esta idea de que solo son pasiones que nosotros recibimos, no podemos hacer nada con ellas, sino que al involucrarse con procesos cognitivos, nosotros podemos ser mucho más responsables de lo que pensamos y de lo que creemos ser capaces, digamos, de manejar y de responsabilizarnos de nuestras emociones, por esta capacidad que las emociones tienen de ser parte de nuestro razonamiento al momento de evaluar las circunstancias para la toma de decisiones. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, Cristian. Gracias a ti. Bueno, por un tema de tiempo, están entrando más preguntas hacia ti, Cristian, quizás las puedas anotar y ahí tomar el nombre de quienes las han formulado y quizás luego te puedas poner en contacto con ellos. Bueno, ahora para Paula. Paula, bueno, te felicitan Marcelo Gariaga, también Patricio Schwanner, también dice muy interesante tu ponencia, y yo voy a tratar de hacer un resumen de las preguntas, te las voy a dar en conjunto, para que tú a ver si nos puedes responder en estos minutos que nos quedan. Marcelo mencionó lo siguiente: ¿en qué es política? Arendt plantea que esta consiste en un estar los unos con los otros, los diversos, agregando que el sentido de la política es la libertad. ¿Qué opinas sobre cómo aplicar estos principios en la inclusión social y cultural aún pendiente en nuestro país? Patricia Schwanner pregunta lo siguiente: ¿de qué modo consideras tú que hoy se hace necesario recuperar el sentido de lo humano? Roberto, desde su iPhone, no sé el apellido Roberto, solamente aquí me dice del iPhone de Roberto, dice: ¿cómo vincula la situación de los judíos con los pueblos originarios y el fenómeno actual de la migración e inmigración, es decir, éxodos contemporáneos? Esa es otra pregunta. Y acá al final también queda otra pregunta que ha mencionado Pablo Uribe: ¿cómo se reconcilia el judío con su judeidad? Paula. Gracias, María Luis. Son grandes preguntas.
A ver si nos puede responder en los minutos que A quedan. mí me gusta harto la interacción, así que puedo dejar mi mail por si alguien después me quiere escribir, o yo les Sí. puedo mandar algunas cosas escaneadas que tengo también de Aren. Disculpa, Paula, quizás los tres ponentes podrían anotar Ya, su correo lo voy a... para súper, todos, y así luego también las personas eso. que quieran seguir haciéndoles preguntas se pueden contactar con Paula y con los otros dos. Paula, Buenísimo, te porque escuchamos. voy a alcanzar a decir muy poquito, ¿ya? Voy a partir por el final en relación a la pregunta valga la redundancia, Pablo, que he estado pensando harto en eso. Quizás una de las formas de reconciliación entre judaísmo y judeidad que yo he visto que tanto Benjamin como Jonas comparten es una vuelta al judaísmo, pero no al judaísmo institucional, ni desde el poder de las estructuras, porque todos estos filósofos son muy críticos de la institucionalidad. Por ejemplo, Jonas vuelve al judaísmo desde su acercamiento a los profetas y a la ética judía desde una mirada más secular. Entonces, desde ahí, Jonas va a poder articular toda su noción de la responsabilidad, que es por lo que es luego conocido, desde una reflexión de su propia identidad cultural, vinculada con los profetas y el sentido ético, independiente si uno cree o no cree en Dios, en sacar el vínculo moral. Aren, en el mismo sentido, uno podría decir que se reconcilia con su identidad cultural cuando empieza a reflexionar, y ahí lo puedo vincular con la pregunta de la política y la inclusión social de los pueblos originarios u otras diversidades y el sentido del humano. Aren va a rescatar mucho el concepto de la persona moral, y eso a mí me da mucha esperanza pensando en las catástrofes, esta noción de la persona moral, que es aquella que va a pensar, a diferencia de Eichmann, que es banal y que no reflexiona. La persona moral es aquella que es capaz de reflexionar en los momentos límites. Uno puede jurar que es muy tolerante y que siempre va a actuar éticamente, pero Arendt va a decir que eso se va a probar cuando estoy enfrentado a una situación límite, por ejemplo, el Holocausto. ¿Quién voy a ser yo? ¿Voy a ser un colaborador del régimen? ¿Voy a mirar para el lado? ¿O voy a ser, por ejemplo, un objetor de conciencia, que sería el símil de la persona moral, que frente a situaciones límites, situaciones de emergencia, va a usar esto que llama Jasper de la trascendencia en el ser sí mismo, se va a conectar con su existencia para finalmente tomar una decisión ética y moral. De esta manera el pensamiento va a estar ligado con ser una persona moral. Por eso Eichmann para Arendt no es moral ni tampoco piensa. O sea, bueno, eso da para un mundo de reflexión. Y en función solo de la política y los pueblos originarios, quizás es interesante el concepto de la diversidad y la pluralidad. ¿De qué manera podemos pensar al otro no como un extraño, como alguien que me amenaza, sino que como alguien que viene, dice Arendt, a aportar su propia biografía a la esfera pública? El concepto de natalidad que dice Arendt. Cada uno de nosotros trae una biografía que va a poner en juego. Entonces, en la medida que demos espacio al que es distinto, abro también el espacio a nuevas biografías y a nuevas propuestas de mundos. Como dice Benjamin, el destino de esa manera no queda cerrado como un todo totalizante, sino que emergen nuevos relatos que rompen con las historias oficiales. Bueno, esto da para mucho, pero por ahí lo Perfecto, puedo... Paula. Bueno, muchísimas gracias a ti, a Cristian, a Héctor. Bueno, esta es nuestra última mesa de nuestra jornada número 20, la mesa número 13. Bueno, como jefa del departamento de filosofía, darles las gracias a todos quienes han asistido como expositores, a quienes han estado presentes, el interés, agradecer enormemente a la comisión organizadora y además también a nuestra profesora Lorena Echeverría y a Francisca Cáceres, nuestra periodista también, que han estado encargadas de toda la parte técnica. No ha sido menor estos 2 días, así es que felicitaciones para ellos en nombre del departamento y de nuestro Instituto de Teología. Hemos terminado con éxito, nos felicitamos, nos autofelicitamos, así es que han sido muy interesantes las ponencias de estos 2 días. Y bueno, dejarles invitados también para nuestro próximo año, que ya sería la número 21. Así es que un gusto estar con ustedes compartiendo filosóficamente y nos vemos prontamente. Que estén muy bien.